Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hace un año y pico hice un vídeo sobre este adaptador Ethernet a USB que utilicé para probar en mi tele diversas opciones y funcionalidades. Y bueno, bueno chicos, tras el habitual chascarrillo de siempre, pues lo dicho, hace un año y pico hice un vídeo sobre este adaptador que bueno, pues es lo que te digo. Al final esto no sirve para nada. Vamos a hablar un poco sobre este adaptador y por qué no lo recomiendo ahora mismo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este adaptador lo compré un poco porque la gente decía que funcionaba en las LG, sobre todo en la OLED que tenía, la C9, que sigo teniendo. Y bueno, ya sabéis, la curiosidad de querer probar las cosas para ver si realmente funcionan. Y bueno, entonces, bueno, pues yo compré el adaptador, vi que funcionaba, hice ese vídeo donde, bueno, pues contaba un poco las supuestas ventajas que luego con el tiempo en realidad se han ido matizando mucho. La primera es que la mayoría de la gente se compra este tipo de adaptadores porque, como bien sabéis, prácticamente todos los televisores actuales tienen una tarjeta de red Ethernet de 100 megabits. En realidad eso es más que suficiente para cualquier reproducción de cualquier Netflix, Disney, Amazon Prime, Apple TV, etcétera. Pero la gente, ya sabéis, ve que tiene 100 megas, pero han contratado 600 y no sé exactamente la necesidad, pero quiere ver 600 megas en su tele. No me preguntéis por qué. Esto lo que hace, digamos, es, bueno, es una curiosidad. Tú conectas el adaptador, la tele lo reconoce de forma parcial, conectas un cable de red y automáticamente puedes tener, digamos, transferencia de datos de Internet a través de este adaptador. ¿Significa eso que te vaya a ir más rápido Netflix o va a ir más rápido las páginas web, etcétera? No tiene por qué. Me he encontrado con mucha gente que luego encima ha tenido problemas porque hace test de velocidad y se encuentran con que van a 15 megas, 30 megas, etcétera. En realidad, este problema es más de la red interna que uno tenga, red local, el router, configuración de la wifi, yo qué sé, un montón de cosas que cada uno evidentemente no puedes controlar al 100%. Es decir, yo tengo la completa seguridad de que mi red es correcta, pero yo no sé cuál es la configuración de red de alguien que dice que va lenta su internet. ¿Cómo lo voy a saber? Pues haciendo muchas pruebas y evidentemente te tienes que coger y ponerte ahí a hacer, liarte a hacer un montón de pruebas para ver exactamente dónde está el origen del fallo. Eso es lo que lleva a mucha gente a comprar este tipo de adaptadores pensando que va a coger y va a tener más velocidad. Mi consejo personal es que si por Ethernet obtenéis una velocidad baja de Internet, pues yo que sé, 20 o 30 megabits, lo primero es ver exactamente dónde está el problema, porque esa baja velocidad es por algo, bien sea una configuración del router, bien sea un switch que tengáis por ahí que tal, etcétera. La opción B es conectar por Wi-Fi de 5 GHz. La Wi-Fi de 5 GHz da más de 100 megas por segundo. De hecho, en varios tests que he hecho recientemente y he puesto en el canal de Telegram, que os pongo aquí, pues veis que obtengo incluso velocidades dispares en la CX. O sea, de pronto unos te van más velocidades, otras te dan menos velocidades. Al final, que pase de 100 megas por segundo es trivial. O sea, es decir, ningún VOD, Netflix, Disney, Apple, Prime, todos estos, te van a dar como máximo, como máximo, como máximo, a lo mejor te pueden dar 40 megabits por segundo que te puede dar Apple TV Plus, ¿vale? Que es el más cañero de todos. En una tarjeta de red de 100 megabits, 40 megabits es prácticamente menos de la mitad. Entonces, realmente el uso del adaptador Ethernet es que o sea, es que no tiene por qué. Y además es que luego vienen problemas añadidos. Y esta es la segunda razón por la que desaconsejo utilizar este tipo de adaptadores, sobre todo en las televisores de LG, que es donde realmente funcionan prácticamente. Y es porque puede suceder que a la hora de conectar,
bueno, aparentemente la cosa funcione, pero vas a actualizar a lo mejor alguna aplicación o el firmware del televisor o una promoción que ahora hay de Apple TV y resulta que aquello no funciona. Y empiezas a coger y a mandar mensajes en sitios y como no dices que estás utilizando esto, pues la gente empieza a divagar. Pues, será esto, será lo otro, prueba con esto, prueba con lo otro, hasta que te das cuenta y suelta la perlita de es que estoy utilizando esto que... Vamos a ver, ahí es donde está el problema. Yo me encontré con ese mismo problema. O sea, yo estuve durante varias semanas utilizándolo y todo muy bien, hasta que de pronto las aplicaciones no se actualizaban y quise descargar una y no, aquello no funcionaba. Al final, esto es un quiero y no puedo. Entonces, si encontráis a gente en canales de Telegram, en foros, en donde sea, que empieza a venir con la recomendación del trasto este, por favor, no, es que no hagáis ni caso, porque es que al final van a ser más dolores de cabeza de lo que realmente ventajas vais a tener. Y luego la tercera razón, pues ya sabéis con qué está relacionada. Obviamente, la gente lo que quiere es reproducir sus archivos piratones que se han descargado por internet y no quiere tener problemas de red. Esto no soluciona sus problemas. ¿Por qué? Porque incluso la red Ethernet de 100 megabits es más que suficiente. Lo he dicho y lo he repetido 100 veces. Si tú tienes un problema de red, tienes que averiguar el origen. O sea, el adaptador Ethernet de la tele no es el problema. Tu problema es tu propia red local. Y ojo, eso afecta a todos los dispositivos que tienes conectados. Yo normalmente suelo tener de media 48 dispositivos conectados. Aquí tenéis un pantallazo del router y no tengo ningún problema. Yo puedo hacer una prueba de reproducción de las famosas medusas y aquí tenéis un vídeo demostrativo a 120 megabits en la CX y es que no se inmuta. Claro, esto está conectado por wifi, evidentemente, pero es que no necesitas más para Netflix, para Disney, para Apple TV. Si vas de legal, no necesitas más. Curiosamente, sí existe un servicio que se llama Bravia Core de Sony, que es únicamente para sus televisores Sony, que te tiene, digamos, dos modos de vídeo. Tiene el vídeo normal, que va, me parece, a 43 megabits, y ahí, pues con la conexión Ethernet te vale. Pero luego tiene el servicio premium, por así decirlo, que ellos llaman Pure Stream, que te pide 80 megabits. Ojo, el stream que envían ellos es de 80 megabits y te piden 115 megabits. ¿Qué es lo que hacen? Pues en vez de meter una tarjeta gigabit, te dicen que conectes el televisor por la wifi de 5 gigahercios, porque ellos no van a meter una tarjeta de 1 gigabit, porque es que no tiene sentido en un televisor actualmente. ¿Qué pasará dentro de unos años cuando a lo mejor Netflix le dé por dar velocidades de 80 megabits? Pues pasará que los televisores probablemente tengan conexiones de 1 gigabit. O eso, o te dirán, no, utilice usted el wifi de 5 gigahercios, que va muy bien y es muy bonito. Nosotros lo que ofrecemos es lo que ofrecemos. Así que bueno, este vídeo es muy cortito y sobre todo va destinado a no aconsejar que compréis este adaptador. Y es que ni siquiera voy a poner un enlace para que lo podáis comprar, ¿vale? Adiós.